Hoy vamos a hablar sobre un debate que se ha instalado en el último tiempo en nuestro país y que tiene que ver con la mirada sobre empresas públicas o empresas privadas. Creo que no solamente en el contexto de hablar solo de lo económico, ¿no? Hay otras funciones que son muy importantes, Álvaro. Sí, efectivamente. Este es uno de los temas, yo diría, centrales en algún sentido, fundamentalmente en cuanto a las definiciones se refiere, y me parece que tenemos que tener alguna claridad en la diferenciación de unas y otras. Lo primero que deberíamos hacer es despojarnos de todo prejuicio y pensar que todo debe ser estatal o que todo debe ser privado. O creer también que las empresas estatales son ineficientes y que las empresas privadas son eficientes. Ninguna de estas afirmaciones es cierta. Lo que tenemos que hacer como punto de partida es establecer con claridad las diferencias entre las empresas privadas y las empresas públicas. Las empresas privadas tienen como finalidad única y exclusiva el beneficio, es decir, la ganancia. Están movilizadas, están movidas por el ánimo de lucro. La empresa que no sea rentable desde el punto de vista económico, automáticamente tiene que cerrar. La empresa pública, sobre todo cuando se trata de servicios esenciales, tiene otra finalidad. Lo primero es la prestación de un servicio para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Y eso significa un esfuerzo, a veces económico, del Estado o de otras características, como puede ser un esfuerzo humano, tecnológico, etcétera, con la finalidad de que ese servicio esencial llegue a todos los ciudadanos por igual. Esa es la verdadera igualdad frente a la ley, no una mera declaración donde todos somos iguales. En el caso que se acepte el paradigma que una empresa, independientemente del rubro o del servicio que presta, la única finalidad que tiene es la ganancia, pues entonces entramos en una pirámide darwiniana, donde habrá personas que no tendrán ningún prurito en pisar cabezas con tal de ascender en esa pirámide. La otra alternativa, el otro paradigma, sería igualdad de oportunidades. Esa es la verdadera justicia social. Y doy un ejemplo, porque esto... Que hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Podríamos tomar algunos, vamos a tomar el de Aerolíneas Argentinas, que sirve como referencia para ver de qué estamos hablando. Supongamos que haya una empresa privada que asuma el servicio de Aerolíneas Argentinas. A un ciudadano que vive en Ushuaia le saldría 150.000 o no sé cuántos pesos llegar hasta Buenos Aires. De manera que por una simple cuestión de distancia, a un ciudadano, como cualquier otro, como parte integrante de la nación, directamente quedaría aislado, porque la distancia hace que el pasaje sea carísimo, que la línea no sea rentable y en consecuencia es muy posible que una empresa privada directamente le dé de baja. Mientras que el Estado tiene la obligación o la responsabilidad de acercar a todos los ciudadanos como integrantes de la nación. Y también, como vos decías en la presentación, hay otras cuestiones económicas. Supongamos que quiera desarrollar distintos polos industriales, distintos polos turísticos, supongamos que haya personas con alguna discapacidad o jubilados que necesiten un pasaje diferencial, que necesiten un tratamiento diferencial, la empresa del Estado no dudará en acercárselo, mientras que para una empresa privada esto no es rentable. Y hay que decirlo también, por primera vez, después de mucho tiempo, Aerolíneas Argentinas ha generado un superávit de 32 millones de dólares. Es decir, que aquel que diga que la empresa estatal no puede ser rentable o que el Estado tiene que poner fondos para mantenerla, está faltando a la verdad. En el año 2023, la Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, va a cerrar con un superávit, con muchos récords. Por ejemplo,
un aumento de la cantidad de ticket emitido que llega a 14 millones, con una previsión de 16 millones para el año 2024, con una serie de rutas nuevas, inclusive con un trazado distinto que hace que no todos tengan que necesariamente converger en Buenos Aires con esta forma de abanico tan unitaria que hemos tenido, sino una forma más transversal, una forma más en red, que va a hacer sin duda a un país más federal. Ahora, Álvaro, también hay otra cuestión social, por ponerlo en esos términos, que también genera una empresa pública como Aerolíneas, ¿no? Las personas que pudieron ser repatriadas en algún momento, digo, hay otras cuestiones que en la valoración no va por lo económico solamente. Sin duda, vos tocás un tema que además ha sido muy álgido y ha sido un tema muy sensible. Basta recordar lo que sucedió en la pandemia. Ninguna empresa privada hubiera hecho este esfuerzo tremendo, tan significativo para miles y miles de argentinos que sistemáticamente eran repatriados y que eran traídos hasta estos lugares. La guerra había generado también aislamiento de algunos ciudadanos en distintos lugares de Europa, y también la aerolínea ahí acercó sus naves y su personal para poder traerlos. Es decir, que efectivamente hay un cumplimiento comprobable de una serie de atenciones, de una serie de funciones que de ninguna manera tendría una empresa privada porque no sería rentable. También tuvimos el ejemplo de lo que sucedió con YPF. Muchos están hoy pensando en que se podría privatizar. Hay que saber que cualquier privatización va a llevar los precios del combustible a valores internacionales. Es decir, estamos hablando de prácticamente 1.000 pesos el litro de nafta. Entonces, no se trata de decir simplemente se tiene que privatizar. Hay que ver cuáles son las consecuencias de esa privatización. Reitero, todas las acciones que va a desarrollar una empresa privada son únicamente para obtener beneficio, no para satisfacer las necesidades de los argentinos. Muy bien. Por último, a modo de conclusión, el equilibrio siempre tiene que estar. Sí, perfecto. Es decir, volvemos al inicio. No se trata que todo sea privado ni que todo sea público. Estamos hablando de servicios que son esenciales y estamos hablando de una necesidad, efectivamente, como vos decís, de compartir y compatibilizar las funciones del Estado con el mercado. Las empresas privadas tienen que desarrollar su juego, su potencialidad, pero hay determinados servicios que, por ser esenciales, justamente que hacen a la vida ciudadana, que hacen a la vida del hombre, que no pueden estar sujetos a los intereses o a la ganancia del mercado.